Buenas noches, profesor. Bueno, en esta oportunidad, eh, mi grupo, conformado por Diego Oropesa, quien les habla, Evelyn Macalupu, Jimmy Palacios y Adrián Ciclén, vamos a exponer sobre la reforma agraria, ¿no? Vamos a argumentar si fue o no beneficiosa o no. Bueno, este tema es clave porque marcó un antes y un después, ¿no? En nuestro país. Fue una medida que buscó cambiar, transformar, ¿no? Toda la estructura social y económica de nuestro país, quitando las tierras a los grandes hacendados y estas serán entregadas a los campesinos. Así que en esta exposición vamos a analizar si realmente la reforma agraria fue beneficiosa o no. Y lo haremos desde tres puntos de vista, ¿no? Político, económico y social. De esa manera podremos entender mejor cómo influyó esto en el Perú actual. Bueno, antes de 1969, la situación del campo peruano era muy desigual, ¿no? El país estaba dominado por unas pocas familias, que eran familias ricas, ¿no? Eh, y eran dueñas de enormes haciendas, mientras que la mayoría, que eran los campesinos, indígenas, trabajaba en estas tierras, ¿no? Sin tener ningún tipo de derecho ni propiedad. Para que se haga una idea, solo el 1% de la población poseía el 80% de las tierras agrícolas. Eso significaba que la mayoría de los peruanos vivía sometida a un sistema casi feudal. Muchos campesinos, sobre todo indígenas, eran analfabetos, no podían votar ni poder participar en la vida política, ¿no? De nuestro país. Socialmente estaba muy dividido nuestro país. El Perú estaba completamente dividido. Entonces, los indígenas eran discriminados, no tenían acceso a educación ni salud, y sus condiciones de vida eran muy duras. Ya de los años 50 comenzaron a verse protestas y tomas de tierra, lo que demostraba que en este sistema ya no se podría mantener por mucho tiempo, ¿no? Ahora pase a mi compañera Evelyn. La reforma agraria en 1969, que fue liderada por el general Juan Velasco Alvarado en 1969, un año después de tomar el poder en 1968. La reforma agraria fue un cambio histórico y radical que acabó con el poder de los terratenientes y mejoró la dignidad campesina. Sin embargo, su mala ejecución económica y la falta de autonomía campesina limitaron su éxito a largo plazo, llevando a la caída de la producción agrícola, donde tuvimos varios cambios. Por ejemplo, en los cambios políticos, el principal objetivo fue eliminar el poder de los hacendados. El Estado confiscó grandes haciendas, se crearon cooperativas y sociedades agrícolas, que en teoría serían administradas por los propios campesinos. Aunque fue revolucionaria, la reforma fue dirigida desde arriba por el poder del gobierno militar, sin dar total autonomía de decisiones a los campesinos. En los cambios económicos, muchas de las nuevas cooperativas fracasaron debido a la mala gestión y la falta de experiencia, y también a la poca inversión y el escaso apoyo técnico del Estado. Así, la producción agrícola cayó y la economía rural se debilitó. Crearon nuevas desigualdades en el campo. También tuvimos cambios en lo social. Hubo una mejora en la dignidad del campesino. Se abolió la servidumbre y se reconocieron sus derechos laborales. Pero también ocurrió un hito muy importante, que fue la declaración del quechua como idioma oficial en 1975. A pesar de los avances, el racismo y la pobreza en el campo no desaparecieron por completo. Una frase muy importante en esto de la reforma agraria es: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Eh, 3. Permanencia después de la reforma. A pesar de los grandes cambios, muchos problemas
siguieron igual. En lo político, el poder siguió concentrado en Lima y los campesinos continuaron sin participar realmente en las discusiones. En lo económico, la pobreza rural persistió, muchos recibieron tierras pequeñas o poco productivas. En lo social, la discriminación y la diferencia entre la ciudad y el campo eh, continuaron. Miles de campesinos migraron a Lima buscando mejores oportunidades, lo que provocó el crecimiento desordenado de la capital. 4. A consecuencias, en los años 70 y 80, en 1975, el gobierno de Velasco fue reemplazado por el Morales Bermúdez, que abandonó las reformas, aunque en 1979 se dio el voto a los analfabetos, lo que fue un gran avance eh, demográfico, democrático, la situación económica empeoró y la violencia aumentó con el surgimiento de Sendero Luminoso en 1980. Durante los años 80 el país vivió en crisis económica, inflación y una guerra interna que afectó sobre todo el campo, haciendo retroceder muchos logros de la reforma. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la exposición, yo le hablaré sobre las huellas que han dejado en el Perú actual. Hoy en día, el Perú aún refleja las consecuencias de aquella época. Políticamente hablando, la oligarquía terrateniente desapareció, pero el centralismo limeño se mantiene. Y económicamente hablando, el campo quedó dividido entre una agricultura moderna en la costa y otra de subsistencia en la sierra. Y bueno, socialmente, aunque ya no exista la servidumbre, la desigualdad entre la ciudad y el campo sigue siendo enorme. El racismo, la pobreza rural y la migración interna son herencias directas de un proceso que cambió las leyes, pero no completamente las mentalidades. Y para cerrar, le mostraré la conclusión. Como grupo, nosotros consideramos que la reforma agraria fue un paso histórico necesario, porque puso fin al sistema de haciendas y dio dignidad a los campesinos. Pero sin embargo, sus resultados fueron incompletos. Por un lado, falló en el aspecto económico por la falta de planificación y apoyo técnico, y no logró eliminar la desigualdad social ni el racismo. Creemos que el Perú actual todavía enfrenta los desafíos que comenzaron en esos años. Cerrar las brechas entre el campo y ciudad, valorar la diversidad cultural y dar igualdad de oportunidades a todos los peruanos. Solo así se podrá cumplir la promesa de una verdadera justicia social que la reforma agraria soñó hace más de 50 años. Eso sería todo de nuestra parte, profesor. Muchas gracias.